Pues ya es sábado, mis hermanos, ya es sábado 27 de enero. Estamos llegando al final de la tercera semana de tiempo ordinario. Desde en la tarde, en la misa de precepto dominical, estaremos ya empezando la semana cuarta de tiempo ordinario. Pero hoy vamos a meditar la liturgia sabatina. Y es muy hermoso. Estos días pasados dejamos de meditar el libro de Samuel porque teníamos algunas memorias o fiestas que cambiaban las lecturas. Pero me encanta que hoy que la retomamos sea con este pasaje del día de hoy. De veras, léanlo despacio, medítenlo, porque trae una gran enseñanza. Es, la primera lectura es del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7 y del 10 al 17. Está compuesto, lo podemos dividir en cuatro partes. Me encanta porque ¿cuántas veces cuando vas a misa y escuchas las lecturas y luego escuchas la predicación y dices, ¿cómo no vino mi compadre Filomeno para que escuche esto? Porque esto le cae como cae. O ¿cómo no vino mi suegra? O ¿cómo? No, mi hermano, la palabra de Dios no es para los demás, es para ti. Es personal y a cada uno le llega el mensaje. Y nosotros somos bien dados a juzgar a los demás. O decir, sí, yo que se cumplan las normas, pero en las huellas de mi compadre, o sea, los míos no. Y van a ver por qué les digo esto. La primera, vamos a dividir en cuatro partes este pasaje. La primera nos presenta, Natán le presenta la situación, una situación a David para darle una enseñanza. Le dice Natán, al rey David. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguno de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. O sea, ¿se fijan la historia? Qué tremenda. O sea, el pobre hombre tenía solamente un animalito que lo veía como de la familia, lo amaba, lo cuidaba. Y el otro pobre, el otro rico que tenía muchos animales, llega un visitante, un amigo, lo quiere agasajar, pero no quiere sacrificar ninguno de sus animales y prefiere quitarle la ovejita y con ese hacerle una comida para el visitante. Ya desde ahí, ¿qué sentimientos te deja a ti? Pues bueno, la segunda parte de este pasaje es la reacción de David. Dice David, verdad de Dios que ese hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respeta la ovejita del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. O sea, es muy fácil juzgar las acciones de los demás y no nos damos cuenta a veces de nuestras propias acciones. Estoy seguro que si tú escuchaste, si tú nunca habías escuchado, seguramente si eres un católico que va a misa ya desde hace tiempo, ya te habrá tocado meditar esta lectura. Pero si es la primera vez que te la encuentras, seguramente al escuchar esa historia de Natán a David, tu reacción sería igual. Qué injusto, pelao. ¿Por qué sacrifica la del animalito siendo el que tiene muchos animales? Pues esa fue la reacción de David. Y en la tercera parte de este pasaje viene la respuesta de Natán. Le clarifica a David y le dice, ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Pero ¿por qué le dice, ese hombre eres tú? Pues porque David tenía muchas mujeres, era el rey, tenía muchas posesiones y sin embargo pone sus ojos en una mujer casada, porque la vio bañándose, era hermosa y va con él y luego no solamente eso, sino manda a su esposo Urias, después de muchas cosas que le quiere achacar el hijo, porque finalmente queda embarazada de David, quiere achacarle el hijo a Urias, pero Urias no quiere acostarse con su mujer porque él está en combate. Entonces lo manda al frente para que lo maten. Por eso le dice, ese hombre eres tú. Los tenías todo y en cambio fuiste por una mujer que no te pertenece. Entonces, qué interesante es esto porque así somos. Juzgamos muy fácilmente las conductas de los demás y no nos damos cuenta que nosotros estamos peor. Por eso dicen a veces que lo que más odiamos en la calle es porque lo tenemos en la casa nosotros mismos. Pero luego viene la cuarta parte que es muy hermosa. David se arrepiente. David no dice, no, pero ¿por qué? Yo es que no, David no se defiende. David es consciente de que ha actuado mal y se arrepiente. Y entonces dice, he pecado contra contra el Señor.
Natán le responde, fíjense, esto es tan hermoso. Bueno, primero antes de la respuesta de Natán, ver que David reconoce su mal y después de esta lección y de esta reacción que dice, compone el Salmo 51 llamado Miserere. Dice, ten por compasión de mí, por tu gran corazón borra mi culpa, para que mi alma quede libre de la maldición. Purifícame de mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. O sea, compone un salmo, el Salmo 51, búsquenlo y leanlo. Ese salmo es respuesta a este pasaje. El Señor, a través de Natán, le da una lección a David. Dios te ha dado tanto, mi hermano. Dios te ha dado tantas bendiciones. Y sin embargo, tú no las sabes apreciar y cometes acciones que el Señor aborrece. Pero David se arrepiente. David comete este salmo y dice, borra de mí toda culpa, hazme un corazón puro. O sea, y eso le ocasiona el perdón del Señor. Natán le responde, el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. El Señor te perdona, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Eso es. Pero lo importante es eso, que tú recibas ese perdón y que tengas un cambio en tu vida como David lo tuvo. Vuelve a leerlo, este pasaje es muy hermoso. En Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41 también es muy esperanzador. Este sábado la liturgia nos regala estos pasajes muy ilustrativos y muy esperanzadores. Nos habla de cómo el Señor, después de estar predicando, le dice a sus hijos, vamos a la orilla, a la otra orilla del lago, y entonces buscan una barca, se embarcan ahí y se van junto con otras barcas, y van ahí. Jesús en ese momento el que va, se queda dormido, cansado. Por supuesto, la rutina del Señor era tremenda, desde temprano andar sanando enfermos, expulsando demonios, predicando, y a veces decían que hasta se había vuelto loco porque ni tiempo para comer tenía. Y entonces ellos van en la barca y dice, de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. ¿Cuántas veces no se te presenta una tormenta y parece que en ese caso el Señor va dormido, parece que el Señor no va contigo, pero ahí va y a lo mejor duerme porque quiere que tú hagas frente a esto con la confianza en Él? Los discípulos que estaban acostumbrados porque eran pescadores, algunos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a las tormentas y sin embargo aquí se asustan tanto que pero fíjense qué diferente es cuando tú te desesperas porque parece que no eres escuchado y con humildad le dices al Señor, Señor, no puedo yo, ayúdame, no puedo con este dolor. Qué diferente es cuando con humildad le pides ayuda a cuando le reclamas, Señor, ¿no estás viendo que estoy sufriendo? ¿Por qué no me ayudas? Aquí le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Por eso Jesús se despierta, primero reprende, o sea, primero atiende tu necesidad. Le dice, cállate, enmudece, le dice al viento y al mar, y se viene una gran calma. Pero luego Jesús les dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Aún no tienes la fe suficiente para sí. Sí, qué bueno que te preocupes, qué bueno que esa tempestad te haga moverte y te haga actuar. Pero esa tempestad es para forjar tu carácter, es para fortalecer tu fe y es para que te acerques más a Dios. No importa qué grande sea tu tormenta, ahí está el Señor contigo. Y escucha lo que dice al final del Evangelio. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es Jesús, el que dijo, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y el que te ama tanto, que puede, si puede calmar tempestades, puede calmar tu lujuria, puede calmar tu ambición, puede cambiar tu hipocresía, puede calmar tus chismes, todo, no importa cuál sean los vientos que están tratando de derrumbarte en tu alma, el Señor lo puede calmar. A lo mejor es Satanás directamente el que te está atacando. Jesús es más poderoso que él y también lo puede dominar. Para eso tienes que estar tú cerca del Señor. A veces dices, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me pasan puras cosas malas? Pues discúlpame, si tú te alejas de la luz, vas a empezar a tropezar.
Si tú caminas en la oscuridad, te tropiezas y te golpeas con las cosas que estén a un lado. Y si te alejas del Señor, te estás alejando de la luz. Oye, pues no vas a misa, no haces oración, no estás cerca del Señor, pues ¿cómo no quieres que te vaya mal? Acércate, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor te ama y te espera con los brazos abiertos. Así como lo tengo aquí en esta cruz, en esta imagen, el Señor está con los brazos abiertos esperando que te acerques. Ve a misa hoy en la tarde y si no, mañana domingo no faltes a esa cita de amor con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un abrazo y un saludo para ti y para toda tu familia. Cuídate mucho, que estés bien.